José Antonio, ¿qué método o qué formas de meditación y de oración utilizan específicamente en cristianía? ¿Cómo se acercan a la vida contemplativa? Esa sería la pregunta. O sea, no tenemos como... no identificamos necesariamente la vida contemplativa con practicar un tipo de oración. Hay gente que dice, no, es que hay una oración que es la contemplativa. Bueno, pues eso creo que a lo mejor es muy reduccionista, ¿no? Sí que es verdad que practicamos un tipo de oración en silencio, normalmente con algún texto tomado de algún místico o generalmente el Evangelio del día. Entonces es un tipo de oración muy tradicional que se basa en gran medida en la propuesta de San Juan de la Cruz, ¿no? De quedarse con una palabra y luego en silencio, abierto a ese silencio. Y sería un poco una oración muy del estilo de ejaculatoria. Lo que pasa que... ¿Utilizan el Maranatá o algo de eso? No una específica, sino que le pedimos a la persona, digamos que hay varias fuentes. Una es la lección divina, entonces le pedimos a la persona que se acerque al texto bíblico o al texto espiritual, y sobre ese texto pueda extraer la palabra o la frase, lo que le impacte. Entonces se queda con una frase que luego se puede reducir a una palabra. Y luego le damos una pauta muy sencilla de cómo ir haciendo silencio a partir de esa palabra. Nosotros a veces la denominamos koan a esto. ¿Por qué? Porque hemos bebido de un jesuita japonés, Kadowaki, que habla un poco de esto. Es como, perdón, el koan tiene como la impronta del acertijo, ¿no? A ver, ¿algo de eso? Sí, yo cuando yo estuve un tiempo en una comunidad zen, el maestro zen me definió el koan como una experiencia de unificación que alguien intenta transmitir a otro para que se produzca su experiencia de unificación, no la que tuve yo, para favorecerlo. Entonces eso a veces se produce a través de una frase aparentemente, bueno, normalmente irracional, absurda, ¿no? ¿Cuál es el sonido de una palma, de una sola mano para al batir, ¿no? O cosas así, ¿no? ¿Qué es el abanico? Por ejemplo, hay un koan en la escuela que estuve, que el maestro enseñaba un abanico y decía, ¿quién ve el abanico? ¿Quién ve el abanico? Bueno, normalmente tiene esta idea de hacer ver que hay un misterio que va más allá de la razón, ¿no? Y el Evangelio, la Biblia, en cierta manera es una plasmación narrativa de la experiencia del pueblo de Israel y de las comunidades cristianas, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se intenta es como conectar con esa experiencia que además tiene la presencia. Ya no es solo una experiencia subjetiva, sino que es una experiencia en el encuentro con la palabra, con la presencia, con el espíritu y el verbo, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace como a partir de la escritura, porque el monacato tradicional siempre ha orado con la escritura, siempre, normalmente con los salmos, era muy habitual, ¿no? O tomaban palabras, el método antirrético, de tomar palabras para combatir los logismos y los pensamientos desordenados, apasionados. Entonces, bueno, hemos como simplificado mucho eso, pero esa sería como la propuesta. Pero en cualquier caso es una sugerencia, porque cada uno va luego viviendo la oración según va sintiendo. Hay quien vive una oración mucho más afectiva, dialogal, y está perfecta y nos parece estupendo, y nosotros también a veces hacemos oración más estilo jesuítico, por así decirlo, también eso. En general lo que tenemos como una llamada regla de vida espiritual, y lo que intentamos es como que la persona viva unificada en una actitud orante en todas las dimensiones de su vida, ¿no? Y por lo tanto la oración ya no son como momentos específicos, que también recomendamos que haya, sino es una manera de estar en la realidad con el otro, una manera, digamos, de escucha, apertura y apertura del misterio que está en el otro, en cada una, y que está en mí en cada instante. Eso sería como la propuesta orante, de manera que se convierta en lo que llamaban, lo que dice San Pablo y que los monjes practicaban, que es oración continua. La oración continua. Que no es rezo continuo. A veces se ha interpretado como rezo continuo, no. Es una manera de estar en la vida, de estar en la existencia. Una manera dialogal, contemplativa de estar en la existencia.
En ese sentido, cuando hablabas recién de esta forma más dialogal, conocerás ese pequeño librito del hermano Lorenzo, La práctica de la presencia de Dios, ¿no? Él hablaba en todo momento, muy discursivo, dialogaba como con un amigo en medio de las actividades, pero eso lo llevaba a él a una entrega que era contemplación, en cierto modo. Y bueno, también están los métodos del silencio y tantos que conocemos hoy en día. Te quería preguntar, José Antonio, dime una o dos películas que te hayan elevado el espíritu, que te hayan ayudado en tu camino espiritual. Vale. Retomo un poco lo que has dicho porque me parece muy importante, y es la oración siempre es una experiencia relacional. Ahora hay una cierta tendencia a creer que si estás en lo relacional, estás en un nivel disminuido de oración. Inferior de oración. Entonces, es fundamental porque la oración siempre es una experiencia de encuentro, de salida de ti, sin perderte, pero de salida de ti hacia un más allá de ti. A diferencia de lo que sería un mindfulness, un estado de presencia donde yo estoy conmigo mismo y estoy en observación de lo real, pero todavía no hay captación de un misterio que está presente. Muchas veces luego llega, o sea, eso no es que sea incompatible, yo no creo que sea para nada incompatible, creo que puede ser una ayuda, pero para que diferenciemos que en el camino cristiano es muy importante esta dimensión relacional, ¿no? Y que la experiencia al final es una experiencia de comunión, y la relación no es dual, como dicen muchos autores. La relación no es dual. La no dualidad es precisamente ser relación, porque si no hablaríamos de unidad, no hablaríamos de no dualidad, pero bueno, esto ya sería otro. Demonismo, hablaríamos de monismo. Entonces, es una experiencia donde nos convertimos en persona, es decir, en una apertura relacional con todo y con todos, y con uno mismo y con el misterio, ¿no? Se vive uno como una red, si quieres, pero sin perder la individualidad, ¿no? Lo único de cada uno. Y luego sobre películas... Espérate que me has tirado la lengua con este tema, muy bien, has hecho muy bien. ¿Lo ves a esto emparentado con lo que algunos santos, incluso más recientes como Isabel de la Trinidad, hablan de la inhabitación trinitaria en uno? Totalmente. ¿Qué problema tenemos? Que normalmente nuestra tradición ha utilizado términos muy metafísicos y muy de la filosofía griega, que es estupenda, pero que pone mucho peso en algunas cosas y como menos en otras. Entonces, la filosofía griega fundamentalmente viene de Parménides. Y Parménides dice que lo real es estático, es algo quieto. Y a Heráclito lo olvidaron, el movimiento, la existencia lo olvidaron. Nosotros lo hemos recuperado gracias a Nietzsche, nada menos, porque era un filósofo que se sabía que estaba ahí, pero no se veía la potencia de su pensamiento. Entonces, necesitamos una lectura mucho más existencial de esto que llamamos inhabitación de la Trinidad, que parece una cosa metafísica, abstracta. Entonces, necesitamos una lectura existencial, porque en el fondo, ¿qué es? ¿O qué podríamos traducir existencialmente esto? Pues es esa experiencia de ser comunión, de ser amor, de ser relación. Eso es lo que nos dice la Trinidad, que Dios es relación, que Dios es comunión, que Dios es unidad en la pluralidad, que Dios no es una cosa estática, es un continuo flujo dinámico de amor, que además no está aislado en el cielo, aún siendo trascendente, sino que está en una continua relación de amor con el mundo, con la creación, con nosotros, y de alguna manera es experimentar esto en la existencia, es decir, en la vida cotidiana. Entonces la Trinidad al final es lo más cotidiano. O sea, curiosamente nos parece que es una cosa... Lo más lejano, y es lo que vivimos cotidianamente. Que yo soy uno en medio de una comunión de cosas. Y lo que nos llama al camino es empiézate a vivir así, empiézate a vivir como una unidad en medio de la pluralidad, ¿no? Con todas esas dimensiones de lo real, que son el misterio, que son Dios, que son los demás, que es la creación, que eres tú mismo. José Antonio, ¿tú vives esto de que lo de afuera es lo de adentro y lo de adentro es lo de afuera? ¿Cómo
interno y lo externo. Viste que a veces se dice frases, libros, culturas de la época, ¿no? Entonces, y también antiguas, que dicen: todo lo que vivas en tu interior será externalizado de algún modo, pero a la vez lo de afuera repercute adentro. Dinos algo, si puedes, breve sobre esto. Te pido brevedad, que es difícil en esto, ¿no? Sí. A ver, yo diría que hay una parte, yo diría que sí que hay una parte, es verdad, evidentemente, o sea, la experiencia es completa, o sea, no podemos como hablar de un afuera separado de un adentro, pero a la vez debemos distinguir. Como decían los escolásticos, para unir hay que distinguir. ¿Para qué? Para unir hay que distinguir, no hay que fusionarlo todo. Entonces el peligro de esto es que uno termine sin distinguir lo de fuera y lo de dentro y caiga en un estado que crea muy espiritual, pero que en realidad es un estado de narcisismo espiritual, donde lo que yo vengo a decir es que todo está en torno a mí y yo soy el centro de todo. Y luego el otro riesgo, que he visto a veces en algunos, es reducen al otro, que es un ser único, lo reducen a una especie de proyección de mí. Entonces, lo recuerdo de un terapeuta junguiano, que al conocerme me dice: tú eres mi sombra, en el sentido de que él llevaba un monje dentro de sí, y que entonces al relacionarse conmigo le evocaba. Pero claro, me estaba reduciendo a una función para él, es decir, yo era alguien para él. Entonces, evidentemente que en una dimensión puede que psicológicamente sí que pueda ejercer. Es alegoría de algo para el otro. Y por supuesto que psicológicamente, pero lo más profundo no es eso. Lo más profundo es que te estás encontrando con un ser completamente diferente a ti, pero a la vez igual que tú. Y en ese encuentro vas a ser transformado, no ya psicológicamente, sino en el propio existir, tu propio ser, en tu esencia, aunque el término esencia es un poco metafísico, yo diría en tu ser, en tu existencia, en lo que es el núcleo mismo del existir. Porque existir es relación, es conversar con el mundo, con los otros, conversar más allá de las palabras, ¿no? Entonces, ya digo, a ver cómo lo interpretamos. O sea, existir es comunión. Existir es comunión, el ser es amor, el ser es relación. Lo dice San Juan, Dios es amor. Y si Dios es el ser es amor. Lo más profundo del ser es amor. Entonces también tenemos que superar ciertas miradas demasiado metafísicas del ser, en este sentido tradicional de la palabra, de el ser como una esencia estática. El ser, además así lo dice Santo Tomás. ¿Qué caracteriza al ser? Que es acto. Es por tanto anterior a la conciencia. Por lo tanto es algo más allá de cualquier tipo y estado de conciencia. El ser permite la conciencia. La conciencia es la primera manifestación del ser, en cuanto que el ser se hace presente así. Eso es la conciencia. Hoy en día muchas veces se hacen interpretaciones idealistas, cogiendo la filosofía idealista de las corrientes orientales. Entonces se dice, es que Oriente lo que dice es que todo es conciencia, y la realidad es conciencia. Yo dudo mucho, o sea, es verdad que hay un Oriente muy occidentalizado que dice eso, pero si vamos a la tradición y si el oriental entiende verdaderamente la filosofía occidental, que muchas veces no la entiende, seguramente pondría la equivalencia mucho más en el ser que en la conciencia. Muy bueno. Chávez, la pregunta sobre cine, ¿a dónde nos llevó? José Antonio. A ver, para despedirnos ya, pronto a ello, cuéntanos dos películas, entonces te decía yo, una o dos, que a ti te hayan sido como hitos, ¿no? Como grandes ayudas en el cultivo espiritual. Bueno, ¿y por qué? A ver, no tengo yo mucha cultura cinematográfica, entonces, que hayan sido como grandes hitos, no diría que... Una que a mí me impactó mucho fue De Dioses y Hombres, ¿no? Esta es que me parece que ha captado muy bien lo que es la vida de una comunidad trapense, ha sabido captarla muy bien, ha captado muy bien como las razones profundas de estar ahí y luego está hecha de una manera que realmente transmite, o sea, es evocadora. Está bien hecha. Está muy bien hecha. Entonces, es como evocadora. Y otra, pero también es de lo mismo, que también recomendaría, aunque a esa le hago un poco más de pelos, porque creo que está mucho más idealizada
y que se nota que quien lo ha hecho no ha vivido en una comunidad monástica, que es el gran silencio. El gran silencio. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho es cómo los que no conocen la realidad monástica real, in situ, idealizan la realidad monástica. Y eso hace muchísimo daño. Primero porque piensas que el camino espiritual es una cosa muy rara, muy extraña, en vez de una cosa muy sencilla, muy humana y muy normal. Y luego, por eso, porque a veces se toman cosas enfermas por sanas, cuando en realidad son el aspecto enfermo de una tradición que está envejecida. Entonces, para mí, eso sí lo tengo, y eso sí la tradición siempre nos lo ha dicho. El monje lo es a través de un encuentro con un otro, con una comunidad, con un monje. Entonces, ahí me sorprende mucho que alguien quiera ser monje laico solo leyendo sobre temas. Hay que ir a una comunidad, ya sea laica o ya sea... Y eso no quiere decir que haya que vivir como ellos, pero hay que dejarse, tiene que quedar como una huella, hay que dejarse impregnar por la huella del otro, por el encuentro con el otro, aunque el otro no tenga luego tú lo vas a recrear de otra manera. Pero monje es el que se ha encontrado con un otro monje, no el que ha leído y sabe mucho. Eso también es importante y está muy bien. Uno de los riesgos que tienen ahora los monacatos es que mucha gente que no tiene experiencia monástica, y por experiencia monástica no me refiero a que haya que estar en una comunidad tradicional. Hay comunidades que son monásticas aunque no lleven ese nombre, porque tienen esa búsqueda de unificación, ese elemento contemplativo, y entonces ahí o incluso se puede recibir de una comunidad no cristiana, porque el monacato es previo a esto. Pero es necesario un encuentro de corazón a corazón donde de alguna manera deje una huella. Eso tiene tanta potencia que puede ser simplemente un encuentro de 1 hora, de 2 horas, pero que te ha impactado. Y a lo mejor no vas a ser muy consciente ni en el momento, pero luego eso deja ahí una energía que tú luego tienes que trabajar. Entonces eso sí que también es importante. Se entiende bien, José Antonio. Bueno, para terminar, hermanas y hermanos, en Cristianía se dan cursos. Cuéntanos, haz un breve listado y después debajo de este vídeo pondremos las señas, teléfono, correo y demás, como hacemos siempre. Sí, o sea, nosotros digamos que Cristianía siempre ha tenido como su núcleo en la oración, la práctica de la meditación, la oración ha sido como el núcleo, pero luego a medida que hemos ido como caminando se fue viendo necesario profundizar, ¿no?, en la espiritualidad y en nuestra tradición. Entonces, pues hay cursos, por ejemplo, para conocer más la Biblia y hacer una lectura espiritual, contemplativa de la Biblia. Hemos estudiado la teología contemporánea, también para que conozcamos las diferentes líneas que la teología actual ha ido viviendo. Ya hablas de Karl Rahner, Hans Küng. Sí, digamos desde la Nouvelle Teología, todos estos, Karl Rahner, también la teología protestante y también la teología ortodoxa. Para que vayan. De hecho, hoy, por ejemplo, hay una clase donde vamos a hablar de Soloviev, Eudokimov, Meyendorf, bueno, todos estos teólogos del siglo XX. ¿Von Balthasar lo meten también en algún curso? Von Balthasar sería en las corrientes teológicas contemporáneas. Hablamos de Von Balthasar en estas corrientes, ¿no? Entonces hay de Biblia, hay de historia de la espiritualidad, donde estamos ahora con la mística ortodoxa, y luego hay una cosa que llamamos repensar el cristianismo, y es dar a conocer como cuál es como el núcleo de la tradición y cómo se está proponiendo expresarlo de un modo que lo haga comprensible al ser humano de hoy. Y a eso le llamamos repensar la tradición. Entonces, pues hemos tenido temas como repensar la cruz, repensar la resurrección, repensar la revelación, repensar la creación, donde no es que digamos esta es la postura, sino damos un abanico de qué propuestas, y cada uno que vaya viendo qué le interesa, qué no le interesa, porque algunas te interesan más, otras no. Pero también como que podamos... o sea, una de nuestras ideas es una fidelidad creativa a la tradición. Ir a la tradición pero recrearla. Entonces hay esto de temas teológicos y luego también hay un tema de trabajo más psicológico y hay una serie como de propuestas desde una psicología existencial fundamentalmente. Veremos una psicología humanista existencial donde está la logoterapia, la terapia existencial y corrientes humanistas
que también ofrecemos, porque es verdad que la espiritualidad necesita también de un trabajo psicológico. Hay una dimensión psicológica, ordenamiento, etc. Es que hay muchos cursos, hay cursos de doctrina social de la Iglesia, también para conocer cómo hay una dimensión de compromiso. Están yendo hacia la academia, construyendo una academia. No llegas a una academia porque todo es muy sencillo, pero sí que a mí por lo menos sí me parece importante, porque es muy importante aprender a discernir. Y para discernir, ¿cómo hay hace? que conocer. Perdón, José Antonio, que se nos va el tiempo, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Cómo disciernes? Porque por ahí se da como una especie de, sin darnos cuenta, de consumismo, en donde hay personas que caen en curso, más curso, y te llenas la mente de demasiados contenidos y crees que con eso estás creciendo espiritualmente, no necesariamente, ¿verdad? ¿Algún matiz con eso? Sí, o sea, eso es una... O sea, para nosotros los cursos, como ves, han sido algo después de buscar la oración y la experiencia. Entonces, el curso te pone palabras a lo que ya estás viviendo. Si el curso lo vives como una simple formación teórica, que crees que eso te va a producir la experiencia, probablemente te equivoques. Entonces, normalmente la gente en cristianía comienza entrando en un retiro, o entrando en las reuniones de oración que hay los martes y los jueves. Y ahí vamos como viviendo también las celebraciones, ¿no? Una de las apuestas del nuevo curso va a ser como ir desarrollando unas celebraciones propias también. Entonces, para mí eso es el foco central, la propia existencia. Y lo otro es un complemento que además yo no le recomiendo a la gente que se haga todo a la vez, sino que según lo que vaya sintiendo, como que vaya profundizando. De hecho, lo primero que empezamos es por la Biblia. Es como, acércate a la Biblia porque la Biblia es una gran desconocida, aunque debemos conocerla. Totalmente. Y vamos a ir como al núcleo de la novedad del cristianismo y del judeocristianismo, que aporta, que puede enriquecer las otras tradiciones, etc. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Pues un placer. Conocerte en persona. No es lo mismo el Zoom, ¿verdad? No es lo mismo. La persona aporta otra cosa. Sí. Así que, bueno, vamos a poner la información ahí y esperamos encontrarte a lo mejor en alguna otra clase de curso de mística el año entrante. Pues nada, yo encantado, encantado y un placer tenerte aquí y que vuelvas muchas veces. Así lo haremos si Dios quiere, José Antonio. Muy bien. Muchas gracias a todos. Cristo nos cuide.